La lluvia golpeaba contra las rocas mientras Danny Hayes se abría paso a través de la estrecha abertura de la cueva. El haz de luz de su linterna atravesaba la oscuridad, revelando paredes que brillaban por la humedad. Llevaba 3 días rastreando señales de calor inusuales en esta cordillera. Y ahora su equipo se estaba volviendo loco. Las lecturas no tenían sentido. Algo allí dentro generaba más calor que cualquier animal que conociera. Danny trabajaba para la Agencia de Conservación de la Vida Silvestre y pasaba la mayor parte del tiempo solo en una estación de investigación remota. Le gustaba así. Las personas eran complicadas. Los animales eran honestos. Tras perder a su esposa e hija en un accidente de coche hace 5 años, encontró la paz en la naturaleza. Las montañas no juzgaban. No ofrecían una compasión inútil. Simplemente existían. Y eso le bastaba. Su bota resbaló sobre piedra mojada y se agarró a la pared de la cueva. El pasaje se abría a una cámara más grande y Danny dejó de respirar. Allí, enclavados en una depresión de roca lisa, yacían 3 huevos, pero no eran huevos de pájaro ni de reptil ni nada terrestre. Cada uno era del tamaño de una pelota de baloncesto con cáscaras que parecían de cristal. Patrones de luz se movían bajo la superficie, pulsando a ritmos lentos como latidos. Brillaban con una suave luminiscencia azul verdosa que llenaba la cámara de una belleza sobrenatural. Danny se acercó lentamente. Su formación científica brillaba de puro asombro. Sacó su escáner y lo pasó por el huevo más cercano. El dispositivo emitió un pitido confuso, mostrando lecturas que se contradecían entre sí. Alta temperatura, pero sin radiación térmica, material orgánico, pero con estructuras cristalinas, signos de vida que se registraban fuera de cualquier escala conocida. Afuera resonaban truenos y la cueva temblaba. Danny consultó su monitor meteorológico y maldijo. El sistema de tormentas había cambiado de dirección más rápido de lo previsto. Las advertencias de inundaciones repentinas iluminaron su pantalla. El agua ya corría por el suelo de la cueva, y él sabía lo que vendría después. Estas montañas podían canalizar el agua de lluvia en torrentes mortales en cuestión de minutos. Miró los huevos. Latían con más fuerza, como si percibieran peligro. Danny tomó una decisión en segundos. El protocolo decía documentar e informar sobre cualquier hallazgo biológico desconocido. El protocolo decía no perturbar posibles artefactos alienígenas. El protocolo podía irse al infierno. No iba a dejar que criaturas vivientes se ahogaran en una inundación. Danny abrió la cremallera de su mochila de emergencia y sacó las mantas térmicas. Envolvió cada huevo con cuidado, sorprendido por su calor en las manos. Eran pesados pero manejables. Los aseguró en su mochila, acolchándolos con ropa de repuesto. Los huevos latían más rápido ahora, su luz visible incluso a través de la tela. El agua le llegaba a los tobillos cuando comenzó a recorrer el pasaje de regreso. Para cuando llegó a la boca de la cueva, le pasaba rápidamente por las rodillas. Danny subió la ladera rocosa afuera. La lluvia lo cegaba. El viento intentaba arrancarle la mochila de los hombros. La sostuvo cerca de su pecho y siguió adelante. Los huevos tenían que sobrevivir. Algo tan hermoso, tan increíblemente extraño, merecía una oportunidad de vida. Su estación de investigación apareció a través de la lluvia como una salvación. Danny irrumpió por la puerta y la selló tras él. El agua goteaba de su ropa mientras colocaba con cuidado la mochila sobre la mesa de su laboratorio. Le temblaban las manos al desenvolver el primer huevo. Latía con más fuerza en la cálida luz del laboratorio, como si estuviera agradecido. Danny pasó la siguiente hora preparando un ambiente de incubación. Usó lámparas de calor colocadas en ángulos precisos, controles de humedad diseñados para estudios de reptiles y material de cama suave. Los huevos respondían a todo. Al subir la temperatura, pulsaban más rápido. Al hablar mientras tomaba notas, se iluminaban. Era como si pudieran sentirlo, reaccionar a él, comunicarse a su manera silenciosa. Consultó todas las bases de datos a las que pudo acceder.
Nada coincidía. Ninguna especie terrestre producía huevos como este. Ninguna especie alienígena registrada en los catálogos galácticos tampoco, al menos ninguna en los registros públicos. Danny se recostó en su silla, contemplando los 3 huevos brillantes. ¿Qué había encontrado? ¿De dónde venían? Y, lo más importante, ¿qué haría cuando eclosionaran? Su computadora sonó con un mensaje entrante de su supervisor. Registro estándar, preguntándose por qué no había presentado su informe semanal. Danny escribió una breve respuesta sobre el mantenimiento del equipo y el mal tiempo. No mencionó los huevos. Todavía no, tal vez nunca. Había aprendido que la burocracia y la curiosidad no se llevaban bien. Para cuando se llenaran los formularios, se formaran los comités y se tomaran las decisiones, estos huevos podrían estar muertos, retirados o diseccionados para su estudio. Danny acercó su silla al sistema de incubación. Los huevos latían en un patrón sincronizado, como si fueran conscientes el uno del otro. Extendió la mano y tocó suavemente el más cercano. Se calentó bajo su palma y el patrón de luz se arremolinó más rápido. No sé qué eres, dijo en voz baja. Pero estás a salvo aquí, te lo prometo. El huevo latía con fuerza en respuesta, y Danny sintió un temblor en el pecho. Era la primera vez en 5 años que se sentía responsable de algo más allá de sí mismo. La primera vez que prometía proteger algo indefenso. Se sentía bien, como nadie se había sentido desde el accidente. Afuera, la tormenta arreciaba. Las noticias en su computadora mostraban informes sobre el aumento de naves exploradoras alienígenas en el sector, pero Danny apenas se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado observando los huevos, documentando sus patrones, aprendiendo sus ritmos. No tenía ni idea de que allá arriba, en la oscuridad entre las estrellas, algo enorme acababa de entrar en el sistema solar terrestre. Algo antiguo y desesperado, siguiendo un rastro perdido meses atrás. Algo que buscaba 3 preciados huevos y el último deseo de una pareja que los había escondido en este pequeño mundo primitivo. Danny despertó con un sonido que nunca había oído. No era exactamente un chirrido, ni un siseo, sino algo musical que le aceleró el corazón. Salió de su catre y corrió al laboratorio de su estación. El primer huevo se había agrietado y pequeños destellos de luz dorada escapaban por la abertura. Agarró su cámara y empezó a grabar. La grieta se ensanchó, desprendiéndose trozos de cáscara cristalina. Un pequeño hocico emergió, seguido de una cabeza con cuernos diminutos y ojos que brillaban como ámbar fundido. La criatura se liberó con dificultad y se desplomó sobre la suave cama. Respirando con dificultad, estaba cubierto de escamas que oscilaban entre el azul y el plateado, y unas alas no más grandes que las manos de Danny yacían plegadas contra su lomo. El bebé dragón, porque esa era la única palabra que encajaba, levantó la cabeza y miró directamente a Danny. Sus miradas se cruzaron y algo encajó. La criatura volvió a piar, esta vez más fuerte, e intentó ponerse de pie sobre sus patas temblorosas. Danny extendió la mano instintivamente y el dragón se subió a su palma sin dudarlo. Estaba cálido, casi caliente, y se acurrucó contra su pecho como si perteneciera a ese lugar. «Hola», susurró Danny. «Te llamaré Lily». Lily pió en respuesta y cerró los ojos, agotada por la eclosión. Danny la abrazó con suavidad, temerosa de moverse, temerosa de romper la extraña conexión que acababa de formarse. 2 horas después, eclosionó el segundo huevo. Este era más oscuro, con escamas como nubes de tormenta y ojos de un verde intenso. Fue más cauteloso que Lily al observar a Danny. Durante varios minutos, antes de aceptar su presencia, Danny lo llamó As. River fue el último, eclosionando con tal entusiasmo que salió del huevo y rodó por la mesa. Sus escamas eran más claras, casi blancas con toques de azul, y piaba constantemente como si intentara hablar. Era el más pequeño de los 3, pero el más enérgico, trepando por todo lo que tenía a su alcance. El verdadero desafío comenzó cuando los 3 despertaron y tuvieron hambre.
Danny no tenía ni idea de qué darles de comer. Probó con frutas, verduras, carne cruda, carne cocida, pescado e insectos. Las crías lo olfateaban todo, pero no comían nada. Las escamas de Lily empezaron a perder su brillo. Se volvió letárgico. River dejó de piar. Danny reprimió el pánico y se obligó a pensar. Eran de sangre caliente, posiblemente basados en energía dado su origen cristalino. Observó su equipo de investigación, las celdas de energía que alimentaban sus instrumentos. Era una idea desesperada, pero se estaba quedando sin opciones. Tomó una celda de energía estándar y la abrió, exponiendo el núcleo líquido. River se animó de inmediato, con sus diminutas fosas nasales dilatadas. Danny se la ofreció y las 3 crías corrieron hacia adelante. No bebieron el líquido. En cambio, la absorbieron de alguna manera, sus escamas brillaron con más intensidad a medida que la energía fluía hacia ellos. En cuestión de minutos, volvieron a estar activos, piando y jugando como si nada hubiera pasado. Danny pasó el resto del día probando diferentes fuentes de energía. La energía solar los hacía felices y tranquilos. La energía geotérmica los hacía juguetones. La electricidad pura los hacía hiperactivos, moviéndose como pequeños cohetes. Estableció un horario de alimentación y áreas designadas, construyendo un hábitat que pudiera albergar a 3 crías de dragón cada vez más aventureras. Los días se confundieron. Danny dejó de redactar informes por completo, ignorando los mensajes de su supervisor. Todo su mundo se convirtió en las 3 crías. Aprendió que Lily era valiente, siempre la primera en explorar cosas nuevas. Le traía objetos que le parecían interesantes, dejando caer rocas o piezas de equipo a sus pies como ofrendas. Era el pensador, observándolo todo con esos intensos ojos verdes. Descubrió cómo abrir los compartimentos de almacenamiento del laboratorio en una semana. River era pura alegría, imitando todo lo que hacía Danny y parloteando en su lenguaje musical. Aprendieron a un ritmo vertiginoso. Danny les enseñó a acudir cuando los llamaba, y lo entendieron en 2 intentos. Una vez les mostró dónde estaba la zona de desechos, y nunca se equivocaron. Aprendieron a reconocer equipo peligroso y a evitarlo. Entendían el tono y la emoción, respondiendo a sus estados de ánimo con sorprendente empatía. Una noche, Danny se encontró leyéndoles una vieja novela de aventuras. Le había leído el mismo libro a su hija años atrás. El recuerdo dolía, pero las crías se acurrucaron a su alrededor mientras leía, su calor ahuyentando el viejo dolor. Lily apoyó la cabeza en su rodilla. Le cubría los hombros como una extraña bufanda. River se acurrucó en su regazo, ya dormida. «Son buenos niños», dijo Danny, cerrando el libro. «Los mejores». Los dragones latían con una luz suave como si comprendieran. Tal vez sí. Su inteligencia lo asustaba a veces. Solo tenían 3 semanas, pero resolvían problemas que deberían haber estado fuera de su alcance. Se comunicaban entre sí mediante sonidos y cambios de color en sus escamas. Mostraban preferencias, personalidades, emociones. Danny empezó a tener sueños. Sueños extraños donde veía con otros ojos volar en la oscuridad entre las estrellas. Vio una criatura enorme, llena de cicatrices y agotada, buscando desesperadamente. Vio un dragón moribundo, agotando sus últimas fuerzas escondiendo huevos en un pequeño mundo azul. Despertó de estos sueños, confundido y conmocionado, pero nunca los relacionó con las 3 crías que dormían plácidamente cerca. Fuera de su estación, luces cruzaban el cielo nocturno. Más naves de lo habitual, todas dirigiéndose hacia la luna de la Tierra. Las rutas de patrulla cambiaron. Las instalaciones militares entraron en alerta silenciosa. Algo se avecinaba. Algo grande. Pero allá afuera, en su desierto montañoso, Danny seguía sin darse cuenta. Estaba demasiado ocupado enseñando a Lily a deslizarse de la mesa al suelo,
ayudando a Asa a construir un nido con materiales de laboratorio y riendo mientras River intentaba acomodar su cuerpo en crecimiento en espacios donde ya no cabía. Las crías eran del tamaño de gatos domésticos ahora, creciendo más rápido de lo que parecía posible. Necesitaban más espacio, más energía, más de todo. Dani se lo dio de buena gana, adaptando su vida por completo a sus necesidades. No había sentido esta necesidad con tanto propósito desde antes del accidente. Muy arriba, en la fría oscuridad del espacio, la nave de búsqueda captó una débil señal. 3 marcadores genéticos, inconfundibles y preciosos, provenientes de una pequeña estación de investigación en las montañas del norte de la Tierra. El antiguo dragón a bordo de esa nave sintió algo que no había sentido en meses: esperanza. 3 meses lo cambiaron todo. Las crías ahora eran del tamaño de perros grandes, y la pequeña estación de investigación de Dani se había convertido en su patio de recreo. Había quitado la mayoría de los muebles para darles espacio, durmiendo en una fina estera mientras ellos ocupaban la cama. No es que le importara, verlos dormir, enredados en un montón de escamas y alas, hacía que todo valiera la pena. Lily se había vuelto protectora, siempre interponiéndose entre Dani y cualquier cosa que considerara una amenaza. Cuando un puma se acercó demasiado a la estación una noche, se paró en la puerta y emitió un sonido que definitivamente no era un chirrido. Fue un rugido en miniatura y el gran felino huyó. Asa adquirió la costumbre de vigilar a Dani mientras dormía, con esos ojos verdes brillando suavemente en la oscuridad. Más de una vez, Dani se despertaba y veía a Asa tapándolo con una manta durante la noche. River seguía siendo el corazón de su pequeña familia, animando a todos con su energía constante. Imitaba los movimientos de Dani con tanta perfección que resultaba asombroso. Cuando Dani cocinaba, River fingía cocinar con piedras. Cuando Dani limpiaba, River intentaba ayudar, generalmente ensuciando más de lo que arreglaba. Su alegre canto llenaba la estación desde el amanecer hasta el anochecer. Los dragones necesitaban más ahora. Más energía, más espacio, más estimulación. Dani construyó un recinto al aire libre con muros altos. Aunque sospechaba que podrían escapar si querían, solo esperaba que no lo hicieran. Todas las noches los sacaba a experimentar el aire libre. Les encantaba, correteando por el recinto y practicando su vuelo. Volar todavía era torpe. Lily estaba decidida, lanzándose desde lugares cada vez más altos con resultados dispares. Había dominado el planeo, pero el vuelo real se le escapaba. Asa era más cauteloso, estudiando los patrones de viento y los intentos de Lily antes de intentarlo él mismo. River se lanzó al aire con puro entusiasmo, estrellándose la mayoría de las veces, pero sin dejar que eso le desanimara. Dani se encontró aplaudiendo y vitoreando cada pequeño logro. Cuando Lily logró mantenerse en el aire durante 5 segundos completos, lo celebró como si hubiera ganado un campeonato. Cuando Asa finalmente realizó su primer vuelo intencional, dando una vuelta al recinto una vez antes de aterrizar con gracia, Dani sintió un orgullo tan fuerte que le dolió. Cuando River accidentalmente hizo un giro al intentar atrapar un pájaro y aterrizó sano y salvo, Dani rió hasta que se le saltaron las lágrimas. Crecían muy rápido, quizás demasiado rápido. Dani había empezado a investigar las tasas de crecimiento de las distintas especies, intentando comprender qué era normal. Los dragones consumían, o mejor dicho, absorbían cantidades masivas de energía. Sus paneles solares funcionaban constantemente y tenía que recurrir a fuentes geotérmicas para satisfacer la demanda. Las facturas de energía de la estación serían inexplicables, pero a Dani no le importó. Su supervisor envió otro mensaje, esta vez con más insistencia. Se acercaban las revisiones presupuestarias. Dani necesitaba volver a la sede para una evaluación. Necesitaba explicar el uso de sus recursos y la falta de informes. Necesitaba rendir cuentas por su tiempo. Dani respondió con una simple negativa. Alegó fallos en el equipo, se aclara la garganta, y una investigación extensa. Era una excusa débil, y él lo sabía.
También sabía que no iba a dejar a los dragones. Ni por burocracia, ni por su trabajo, ni por nada. Esa decisión se hizo evidente una noche cuando Lily enfermó. Dejó de brillar, sus escamas se volvieron de un gris apagado. Rechazó la energía y yació apática en su nido. Así River permanecieron cerca de ella, piando con ansiedad. Dani pasó toda la noche a su lado, controlando su temperatura, probando diferentes tipos de energía, hablándole constantemente. «Vamos, Lily», susurró, acariciándole la cabeza con suavidad. «Eres fuerte. Eres valiente. Puedes luchar contra esto». Ella lo miró con esos ojos ámbar, y él sintió algo nuevo. No solo afecto o responsabilidad, sino una conexión más profunda que las palabras. Casi podía sentir su dolor, su confusión, su confianza en que él la ayudaría. La sensación era tan fuerte que lo dejó sin aliento. Por la mañana, Lily estaba mejor. Lo que fuera que hubiera estado mal había pasado y ella había vuelto a la normalidad, exigiendo comida y atención. Pero Dani había cambiado. Esa noche le había mostrado la verdad que había estado evitando. Estos no eran mascotas. No eran sujetos de investigación. Eran sus hijos en todos los sentidos que importaban. Los amaba completamente y haría cualquier cosa para protegerlos. El dragón pareció percibir el cambio en él. Se volvieron más cariñosos, más confiados. Lily comenzó a traerle los mejores trozos de cuarzo que encontró. Piedras transparentes que reflejaban la luz maravillosamente. As compartió su lugar de descanso favorito, dejando que Dani se sentara a su lado en un cómodo silencio. River comenzó a dormir envuelto sobre los hombros de Dani, una cálida bufanda escamosa que ronroneaba suavemente. La fauna local hacía tiempo que había abandonado la zona. Las aves ya no anidaban cerca. Los ciervos evitaban la montaña. Incluso los insectos parecían escasos. Los dragones irradiaban algo que otros animales temían instintivamente. Pero Dani nunca sintió miedo. Se sintió más seguro que en años. Sus sueños se volvieron más vívidos. Vio sistemas estelares que no podía nombrar. Oyó una voz que hablaba en un idioma que no debería entender, pero de alguna manera lo hizo. La voz estaba llena de dolor y determinación, buscando algo preciado. Dani despertó de estos sueños con lágrimas en el rostro, aunque no podía explicar por qué. La realidad se entrometió una tarde cuando su escáner de largo alcance detectó actividad inusual. Las naves se reunían en órbita alrededor de la luna de la Tierra. Las frecuencias militares zumbaban con parloteo cifrado. Algo estaba sucediendo. Algo lo suficientemente grande como para movilizar a varios gobiernos. Dani observaba las transmisiones de datos con creciente inquietud. Los dragones también lo sentían. Se inquietaron, paseando por el recinto y mirando al cielo. Sus escamas parpadeaban con colores que Dani no había visto antes. Patrones que parecían casi comunicación. Sabían que algo se avecinaba. Dani solo deseaba saber qué. Esa noche, él abrazó a los tres, leyéndoles el libro favorito de su hija. La historia de una niña perdida que encuentra el camino a casa, guiada por la luz de las estrellas. Lily apoyó la cabeza en su pecho, se abrazó a su espalda. River se acurrucó en su regazo. Eran una familia, extraña e imposible, pero real. Dani no tenía forma de saber que las naves que se reunían arriba no eran la amenaza. La amenaza seguía llegando, atraída por señales que los dragones no podían evitar enviar. Y con esa amenaza llegaron respuestas, decisiones y un futuro que Dani jamás podría haber imaginado. Los vehículos militares llegaron sin previo aviso, subiendo por la carretera de montaña en un convoy que hizo temblar el suelo. Dani los vio venir desde la ventana de su estación y sintió un nudo en el estómago. Sabía que este día llegaría tarde o temprano. Las inusuales señales de energía no podían pasar desapercibidas para siempre. Solo esperaba tener más tiempo. Ahora dentro, les dijo a los dragones. Sintieron su miedo y obedecieron de inmediato, apiñándose en la estación.
Dani observó sus rostros preocupados y tomó una decisión. Tienen que esconderse. Vayan al sistema de cuevas. Las profundas cámaras donde te encontré. Quédate ahí hasta que vaya por ti. Lily gorjeó en protesta, sin querer dejarlo. As entrecerró los ojos con sospecha. River se apretó contra la pierna de Dani, gimiendo. Nunca se habían separado, no desde que nacieron. La idea los asustó tanto como a Dani. Lo sé, dijo Dani, arrodillándose para mirarlos a los ojos. Pero necesito que estén a salvo. Si los ven, se los llevarán. Los estudiarán, los lastimarán, los tratarán como cosas en lugar de personas. No puedo permitir que eso suceda. Por favor, confíen en mí. Los dragones se miraron, comunicándose sin palabras. Finalmente, Lily se adelantó, dirigiéndose a la salida trasera que Dani había construido meses atrás. As y River la siguieron a regañadientes. En la puerta, los tres miraron a Dani una vez más. Él se obligó a sonreír para proyectar una confianza que no sentía. Iré por ustedes, prometió. Pase lo que pase. Desaparecieron en el bosque y Dani sintió que una parte de sí mismo se marchaba con ellos. Tenía minutos antes de que llegaran los militares. Eliminó las señales evidentes de los dragones que ocultaban sus comederos y nidos. No podía borrarlo todo, pero sí hacerlo menos evidente. El vehículo que encabezaba la marcha se detuvo frente a su puesto. Una mujer con uniforme militar descendió, seguida de varios soldados. Era alta, de mediana edad, con una mirada penetrante que no se perdía nada. Su placa decía Bennett. Daniel Hayes, gritó. Soy yo, respondió Dani, saliendo y cerrando la puerta tras él. ¿Puedo ayudarle? Soy el oficial Bennett, de la División de Defensa Orbital. Llevamos semanas rastreando señales de energía inusuales en esta zona. Señales que coinciden con tecnología alienígena desconocida. ¿Quiere explicar qué está pasando en su puesto? Fallo en el equipo de investigación, dijo Dani con voz firme. Tenía pensado presentar un informe al respecto. Bien, dijo Bennett, sin creerle ni un segundo. Entonces no le importará que echemos un vistazo dentro. A Dani sí le importó, pero no tenía fundamento legal para negarse. Los condujo al interior de la estación, observando con nerviosismo cómo los soldados se dispersaban con el equipo de escaneo. Encontraron rastros de inmediato, residuos de energía que no coincidían con ninguna fuente conocida. Marcadores biológicos que se registraron como modificaciones estructurales extraterrestres que no tenían sentido para un puesto de investigación individual. Fallo, repitió Bennett con tono seco. Inténtalo de nuevo, Hayes. No sé qué quieres que diga, respondió Dani, mirándola a los ojos. Vivo solo aquí. Estudio la vida silvestre. Eso es todo. El interrogatorio se prolongó durante horas. Bennett fue inteligente y paciente, poniendo en entredicho la historia de Dani, anotando cada inconsistencia. ¿A dónde fue la energía? ¿Por qué las modificaciones? ¿Qué hay de los avistamientos de luces y sonidos inusuales? Dani evadió el tema y mintió, algo que odiaba hacer. Pero no tenía elección. Los dragones contaban con él. Entonces el suelo tembló, no por los vehículos esta vez, sino por algo más profundo. Un estruendo que provenía del interior de la montaña, del sistema de cuevas. A Dani se le heló la sangre. Se suponía que los dragones debían permanecer ocultos. ¿Qué había pasado? Bennett notó su reacción. ¿Qué era eso? Actividad sísmica, dijo Dani rápidamente. Ocurre a veces en estas montañas. Otro estruendo más fuerte. Esta vez acompañado de un sonido que Dani conocía demasiado bien. Ríos con un gorjeo angustiado que resonaba a través de los pasajes de piedra. Un operador de escáner gritó. Un gran pico de energía subterránea a 200 metros al norte. Bennett miró a Dani y vio el momento en que ella comprendió. Hay algo en esas cuevas. Algo vivo. No, dijo Dani,
Pero ya era demasiado tarde. Bennett ordenó a su equipo que fuera a la entrada de la cueva. Danny corrió tras ellos, con el corazón latiéndole con fuerza. Los dragones lo necesitaban. Estaban en apuros, lo llamaban, y tenía que alcanzarlos. Los soldados intentaron detenerlo, pero él los empujó, impulsado por una necesidad desesperada. La entrada a las cuevas profundas se había derrumbado. Un reciente desprendimiento de rocas, probablemente provocado por los vehículos militares, bloqueaba el paso, y desde el otro lado se oían los sonidos de dragones asustados. Estaban atrapados, asustados, solos en la oscuridad. Danny percibía su terror a través de la extraña conexión que se había formado entre ellos. Empezó a cavar con las manos desnudas, apartando piedras con la fuerza del pánico. Los soldados observaban confundidos como este investigador, supuestamente normal, atacaba piedra sólida como un loco. Bennett les ordenó que ayudaran, probablemente pensando que alguien estaba atrapado dentro, pero Danny apenas se dio cuenta. Tenía que llegar hasta ellos. Tenía que salvarlos. Le sangraban las manos, sus músculos gritaban. No le importaba. A través de la conexión, sintió la determinación de Lily, la serenidad de As, el llanto aterrorizado de River. Intentaban cavar desde su lado, sus garras arañando la piedra. Aún no eran lo suficientemente fuertes, no habían crecido del todo, y la cueva podría derrumbarse aún más en cualquier momento. Vamos, jadeó Danny, apartando otra piedra. Vamos, por favor. Se abrió una brecha, lo suficientemente grande. Un pequeño hocico se abrió paso. Luego la cabeza de Lily. Vio a Danny y gorjeó de alivio. La agarró con cuidado, liberándola. As llegó después, abriéndose paso con dificultad. Luego River, quien irrumpió y se aferró a Danny como si no fuera a soltarla jamás. Los soldados se quedaron paralizados, con las armas a medio levantar, mirando a 3 crías de dragón que se acurrucaban protectoramente alrededor de un humano sangrante. La boca de Bennett se abrió y se cerró en silencio. Nadie se movió. Danny se levantó lentamente, colocándose entre los dragones y las armas. River se envolvió alrededor de sus hombros. Lily y As se presionaron contra sus piernas, sus escamas parpadeando con colores de advertencia. No atacarían a menos que se sintieran amenazados, pero dejaron clara su posición. Danny era suya y ellos eran suyos. El enfrentamiento duró solo unos segundos, pero se sintió eterno. Entonces el cielo se oscureció y todos miraron hacia arriba. Algo enorme descendía, bloqueando el sol mismo, y los dragones comenzaron a cantar. La nave era más grande que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido. Descendió lentamente, majestuoso y aterrador. Su superficie estaba cubierta de escamas que reflejaban la luz del sol como metal vivo. No era mecánico, era orgánico, vivo, con la forma de un dragón enroscado en pleno vuelo. El viento de su descenso aplastó árboles e hizo retroceder a los soldados. Bennett gritó órdenes por radio. Se acercaban más vehículos militares, casas despegando de bases cercanas. Pero todos allí, soldados y científicos, sabían la verdad. Si esta cosa los quería muertos, estaban muertos. Nada de lo que tenían podía detener algo de ese tamaño. La nave aterrizó con sorprendente suavidad, asentándose en la zona despejada cerca de la estación de Danny. Durante un largo instante, no ocurrió nada. El mundo contuvo la respiración. Entonces, parte de la superficie de la nave se abrió, fluyendo como un líquido, y algo emergió. Von era antiguo. Ese fue el primer pensamiento de Danny. El dragón que pisó el suelo de la tierra era enorme, fácilmente del tamaño de un edificio, con escamas más oscuras que la noche y marcadas por innumerables batallas. Sus ojos brillaban con un brillo dorado, más brillantes que las mentiras, llenos de inteligencia. Eso hizo que Danny se sintiera pequeña y joven. Alas que podían tapar el cielo se plegaron contra su espalda. Cuando se movió, el suelo tembló. Los dragoncitos enloquecieron de alegría.
Se separaron de Dani y corrieron hacia Drebón, piando y cantando en su idioma musical. El antiguo dragón bajó su enorme cabeza y las crías se subieron a él, frotándose contra sus escamas, celebrando. Él les respondió con un rugido tan profundo que Dani lo sintió en los huesos. Pero esos ojos dorados encontraron a Dani y no apartaron la mirada. Bennett dio un paso adelante, valiente a pesar de su miedo. Soy el oficial Bennett, representante del gobierno de la Tierra. Necesitamos establecer protocolos de comunicación y determinar sus intenciones. La voz de Dbon llenó las mentes de todos. No eran palabras habladas, sino pensamientos que se traducían cargados de edad y poder. Hablo con quien tiene a mis hijos. Dani sintió que todas las miradas se volvían hacia él. Avanzó con piernas temblorosas, intentando disimular su miedo. Este ser podría aplastarlo sin esfuerzo. Pero las crías observaban y Dani no mostraría miedo. Frente a ellos. Soy Dani Hayes, dijo con voz firme. Los encontré. Los crié. Están sanos y salvos. Ya lo veo, respondió Dbon, su voz mental suavizándose ligeramente. Llevan 3 meses bajo tu cuidado. 3 meses los he buscado, siguiendo un rastro que se ha perdido. Esperaba encontrar sus restos. Esperaba el fracaso. Esperaba dolor. El dragón antiguo se acercó y los soldados levantaron armas inútilmente. Dbon los ignoró, con toda su atención en Dani. En cambio, los encuentro prosperando, bien alimentados, bien socializados, felices de que hayas hecho esto. Sí, dijo Dani simplemente. ¿Por qué? La pregunta transmitía genuina confusión. Tu especie no tiene conexión con la mía. No ganas nada con su cuidado. Lo arriesgas todo al ocultarlos. ¿Por qué harías esto? Dani pensó en su respuesta. Podría explicar su experiencia en rescate de fauna silvestre, su curiosidad científica, sus protocolos e investigación, pero nada de eso era cierto. En realidad, no. Necesitaban ayuda, dijo finalmente. Estaban solos y vulnerables. No podía dejarlos morir. Y entonces eclosionaron y me miraron con esos ojos y me sentí perdido. Se volvieron míos y yo suyos. Eso es todo. Dbon guardó silencio, estudiando a Dani con una intensidad que parecía leerle un libro. El dragón lo vio todo. La pérdida de Dani, su soledad, su amor por las crías, su miedo a perderlas. Nada estaba oculto. De esos ojos ancestrales. Mi compañera murió ocultándolos aquí, dijo Dbon finalmente. Estaba mortalmente herida, huyendo de cazadores que buscan huevos de dragón por su valor biológico. Somos pocos ahora, los de mi especie, dispersos, perseguidos. Cada huevo es incalculablemente valioso. Hizo una pausa, con el dolor visible en su expresión a pesar de sus rasgos alienígenas. Llegó a este mundo porque lo consideraba primitivo, inadvertido para quienes nos cazan. Puso los huevos en la cueva más profunda que pudo encontrar y voló lejos antes de morir, para que su muerte no condujera a los cazadores hasta ellos. He buscado durante meses, siguiendo débiles rastros a través de las estrellas, aterrorizado de encontrar solo cáscaras vacías. Las crías se habían calmado, percibiendo la tristeza en la voz de su padre. Lily se apretó contra la pierna de Dbon. A Sir River lo flanqueaban protectoramente, pequeños guardianes de su afligido padre. Pero los encontraste, continuó Dbon. Un humano sin motivos para preocuparse los encontró y se los diste todo. Los alimentaste, los protegiste, los amaste. Desafías a tu propia especie para mantenerlos a salvo. Estabas dispuesto a morir cavando en la piedra para salvarlos. Dani no dijo nada. ¿Qué podía decir? Era todo cierto. Dbon bajó la cabeza hasta que su enorme hocico quedó a la altura del rostro de Dani. Con esta ropa, Dani podía ver cada cicatriz, cada marca de las batallas libradas y sobrevividas. Hace mucho tiempo, mi especie tenía guardianes, protectores unidos de otras especies que ayudaban a criar a nuestros jóvenes, que nos apoyaban en la guerra y en la paz.
Abandonamos la práctica después de traiciones, después de que la confianza se rompiera demasiadas veces. Juramos confiar solo en nosotros mismos. Bennett intentó interrumpir. Necesitamos discutir los términos del contacto y establecer protocolos. Silencio, dijo Dvon, sin apartar la mirada de Dani. La palabra no fue gritada, pero tenía tal peso que Bennett retrocedió involuntariamente. No hablo con sus gobiernos ni con sus ejércitos. Hablo con quien se ha ganado el derecho a ser escuchado. Volvió su atención a Dani. He observado tus recuerdos a través de las crías. Llevan impresiones de su tiempo contigo, alegría y seguridad y amor. Te he visto leerles, enseñarles, celebrar su crecimiento. He sentido el vínculo entre ustedes, algo que no ha existido entre humanos y dragones en milenios. Dvon se irguió en toda su estatura, haciendo que las montañas parecieran pequeñas. Vine aquí para reclamar a mis hijos y desaparecer de nuevo entre las estrellas. Pero he encontrado algo inesperado, algo que mi especie necesita desesperadamente. Los ojos del antiguo dragón brillaron con repentina intensidad. Dani Hayes, has demostrado tu valía más allá de cualquier prueba que yo pudiera concebir. Has brindado a mis hijos el cuidado que su madre les habría dado de haber vivido. Has demostrado que no todas las especies son traicioneras, que los vínculos pueden forjarse a través de la inmensidad de la diferencia. Extendió sus alas y bloquearon el cielo. Te ofrezco una opción que no se ha ofrecido en 1000 años. El viento de las alas de Dvon los envolvió a todos, trayendo una calidez que no tenía nada que ver con la temperatura. Dani sintió el peso del momento oprimiéndolo. Sintió cientos de ojos observándolo. Sintió la atención de la cría centrada por completo en él y su padre. Las crías deben regresar conmigo, dijo Dvon, con un arrepentimiento en la voz mental. Necesitan aprender su herencia, sus habilidades, lo que significa ser de la especie dragón. Necesitan a otros de su especie. Conocimiento que solo yo puedo proporcionar. Esto no es negociable. Es necesario para su supervivencia. A Dani se le partió el corazón. Sabía que este momento llegaría. Lo había temido desde que eclosionó el primer huevo. Las crías piaron en protesta, presintiendo la separación. River se abalanzó sobre Dani, rodeándolo con desesperación. Lily y Ia se apretaron contra sus piernas, negándose a irse. Lo entiendo, dijo Dani, aunque las palabras le olieron a ceniza. Llévatelas. Merecen saber de dónde vienen. Merecen su nacimiento. ¿Las entregarías?, preguntó Dvon. Así sin más. No, admitió Dani, sintiendo que las lágrimas le quemaban los ojos. No así sin más, no fácilmente. Pero las amo lo suficiente como para hacer lo mejor para ellas, aunque me destruya. Eso es lo que hacen los padres. Dvon emitió un sonido como un trueno lejano, pero no era ira. Era algo más cercano a la aprobación. Este vínculo que has formado con ellos no es común, Dani Hayes. No es simple afecto ni deber. Lo que sientes, lo que ellos sienten, es el vínculo guardián que mi especie abandonó hace mucho tiempo. El antiguo dragón se posó en el suelo, volviendo a poner su cabeza a la altura de Dani. Hace mucho tiempo, aprendimos que criar a nuestros hijos solos los aislaba, incapaces de comprender a otras especies, incapaces de formar alianzas. Así que nos vinculamos con guardianes, individuos de otras razas que ayudarían a criar a nuestros hijos. Estos guardianes vivieron entre nosotros, aprendieron nuestras costumbres, se convirtieron en puentes entre mundos. Bennett lo grababa todo, olvidada su conmoción ante el histórico primer contacto. Los soldados bajaron sus armas lentamente, atrapados en el momento a su pesar. La humanidad estaba presenciando algo sin precedentes. El vínculo entre el guardián y el dragón es para toda la vida, continuó Dvon. Une sus vidas, les permite percibirse mutuamente a distancia, compartir emociones y pensamientos. Cuando un guardián se vincula con las crías, éstas se vuelven responsables de su desarrollo, su seguridad,
su integración tanto en la sociedad de dragones como en el universo en general. Hizo una pausa, estudiando a Dani con atención. Ya has formado el comienzo de ese vínculo, aunque no sabías lo que hacías. Los sueños que has tenido, las sensaciones que percibes de ellos, la forma en que supiste que estaban en peligro. Ese es el despertar del vínculo del guardián. Dani miró a los 3 dragones que se aferraban a él. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tienes una opción, respondió Dvon. Puedo llevarme a las crías ahora. Nunca las volverás a ver. El vínculo se romperá con el tiempo. Doloroso, pero sobrevivible. Serán criados adecuadamente entre la especie de dragones, pero perderán la conexión contigo, quien los salvó. Lily gorjeó desesperada, y Dani sintió su miedo a través de su conexión. No miedo a Dvon, sino miedo a perderlo. Las escamas de A se habían oscurecido por la angustia. River lloraba abiertamente, sonidos musicales de pérdida. Oh, continuó Dvon, puedes completar el vínculo de guardián. Puedes venir con nosotros, dejar la tierra, vivir entre dragones y criar a estos 3 como si fueran tuyos mientras yo les enseño su herencia. Te convertirías en el primer guardián en 1000 años, uniendo 2 especies y potencialmente cambiando el futuro de ambas. El silencio que siguió fue absoluto. Bennett fue la primera en encontrar la voz. Eso es una locura. No puedes pedirle a un humano que abandone la tierra, que lo abandone todo. No pido nada, dijo Dvon con calma. Te ofrezco una opción. Dani Hayes ya ha demostrado su valía. La decisión es solo suya. Dani miró a las crías, a Lily, que había sido valiente desde el momento en que nació. A As, que lo cuidaba mientras dormía, a River, que alegraba cada momento. Eran niños en todos los sentidos. Sus hijos. Dejarlos mataría algo esencial en su interior. Pero dejar la tierra significaba abandonar a la humanidad, su mundo, todo lo que le era familiar. Si vengo, preguntó Dani lentamente. ¿Qué le pasará a la tierra con mi especie? Eso está por verse, respondió Dvon. El Consejo Galáctico de la Estirpe Dragón necesitaría aprobar su unión. Tal aprobación no se ha dado en milenios. Nos convertimos en aislacionistas tras las traiciones de guardianes anteriores tras guerras y engaños. Su aceptación requeriría una prueba de que se puede confiar en la humanidad. Los ojos del antiguo dragón brillaban con más intensidad, pero si se aprobaba. Si lo logra, se convertiría en un puente, el primer humano en vivir entre la raza dragón y aprender nuestras formas de representar a su especie. Otras razas lo verían. Algunas enviarían a sus propios candidatos a guardianes. El programa podría renacer, poniendo fin a nuestro aislamiento. Bennett dio un paso al frente de nuevo. Esta es una decisión que afecta a toda la Tierra. Requiere consulta con los gobiernos mundiales. No, dijo Dvon con firmeza. Solo requiere a Dani Hayes. En este momento, él representa a la humanidad mucho mejor que cualquier gobierno. Su elección me dirá todo lo que necesito saber sobre el potencial de su especie. Dani cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión. Pensó en su casa vacía, su posición solitaria, su vida de investigación solitaria. Pensó en su esposa e hija perdidas años atrás, y en el dolor que lo había definido desde entonces. Pensó en... Leía a 3 crías de dragón mientras ronroneaban contra él, sobre celebrar sus primeros vuelos, sobre excavar en la piedra con manos sangrantes para salvarlas. Abrió los ojos y miró a Drebon. Tengo una condición. Habla. Puedo despedirme de la tierra, de mi vida aquí. Un día para cerrar este capítulo como es debido. De acuerdo. Dvon dijo de inmediato. Un día. Dani asintió y miró a las 3 crías. Entonces acepto. Seré su guardiana. Dejaré la tierra y viviré entre la raza dragón. Criaré a estos 3 y demostraré que la humanidad merece su confianza. Las crías estallaron de alegría, piando y cantando, trepando por encima de Dani aliviadas. Bennett intentó protestar, pero la voz retumbante de Dvon lo atravesó todo.
Que lo presencien humanos y dragones por igual. Que este vínculo sea reconocido. Dani Hayes, eres la guardiana de Lily, así River. Tu vida ahora está ligada a la de ellas. Tu destino está entrelazado con el de la raza dragón. Dvon tocó la frente de Dani con un enorme. Una garra, y el mundo explotó en luz. Dani sintió que el vínculo se solidificaba. Sintió 3 presencias encerrarse en su alma como si siempre hubieran pertenecido allí. Jadeó mientras la energía fluía a través de él, cambiándolo de maneras que no podía comprender, vinculándolo para siempre a los 3 dragones que se habían convertido en su familia. Cuando la luz se desvaneció, Dani era diferente. No físicamente, no de forma obvia, sino fundamentalmente. Podía sentir claramente las emociones de la cría, su alegría, amor y emoción. Podía percibir la cautelosa esperanza de Dvon, su dolor por la pérdida de su compañera, su desesperada determinación por salvar a su especie. Bennett hablaba con urgencia por la radio, informando de todo. Los soldados estaban en shock. El mundo estaba a punto de enterarse de que la humanidad había hecho su primer contacto profundo con vida extraterrestre, y un hombre había decidido abandonar la Tierra por completo. A Dani no le importó nada de eso. Se arrodilló y acercó a las 3 crías, sintiendo su calor, su confianza, su absoluta certeza de que había tomado la decisión correcta. Tal vez sí, tal vez estaba loco. Pero mirar sus ojos brillantes, sentir su amor a través del guardián, vínculo, sabía una verdad. Absolutamente. Por fin estaba en casa.